Carl Jung pasó más de 50 años escuchando a personas rotas. Sus pacientes más enfermos no eran los que lo habían perdido todo, eran los que lo tenían todo: dinero, comodidad, diversión garantizada, placeres al alcance de la mano. Y aún así, por dentro, estaban vacíos. Esa contradicción lo llevó a una conclusión que incomoda hasta hoy. El placer tal como lo usamos no es una recompensa, es un analgésico. Y lo que adormece no es el cuerpo, es la vida entera. Piensa en tu día de ayer. Cuenta cuántas veces buscaste un pequeño placer sin haberlo decidido realmente. El teléfono antes de levantarte, algo dulce a media tarde sin tener hambre, un video más antes de dormir, y otro, y otro. Ninguno de esos momentos fue una celebración. Fueron reflejos, movimientos automáticos de una mano que busca algo antes de que la mente alcance a preguntar por qué. Jung lo vio con claridad clínica. La mayoría de los placeres modernos no se eligen, se disparan. Y se disparan justo en el instante en que un dolor legítimo intentaba hablarte. Te sentiste solo, y en lugar de sentir la soledad abriste una aplicación. Te sentiste perdido, y en lugar de sentarte con esa pregunta pediste comida. Te sentiste insuficiente, y en lugar de mirar de dónde venía esa sensación, compraste algo. El placer llegó puntual, como un empleado eficiente, a callar al mensajero. Jung escribió algo que vale releer despacio. La neurosis es siempre un sustituto del sufrimiento legítimo. Sufrimiento legítimo. Eso significa que existen dolores que son correctos, dolores que nos tocan por derecho. El duelo cuando pierdes a alguien, la incertidumbre cuando no sabes qué camino tomar, el aburrimiento cuando tu vida necesita un cambio y tú lo sabes. Esos dolores no son errores del sistema, son mensajes. Son la manera que tiene tu interior de decirte que algo pide atención. Pero cuando esos dolores llegan y los tapas, no desaparecen, se transforman, se convierten en ansiedad sin causa, en tristeza sin nombre, en ese vacío extraño que aparece un domingo por la tarde y no sabes de dónde salió. Eso es la neurosis según Jung, el precio de haber evitado un dolor que era necesario sentir. Para entender por qué el placer te vacía, necesitas entender cómo Jung veía la energía humana. La llamaba libido, pero no en el sentido estrecho de Freud. Para Jung era la fuerza vital completa, la misma energía que usas para amar, crear, aprender, construir, sostener una conversación difícil. Un solo caudal, como un río, y ese río tiene un volumen limitado cada día. Piensa qué pasa cuando ese río, en lugar de fluir hacia tu vida real, se va escapando por cientos de grietas pequeñas. Una notificación aquí, un video allá, una discusión ajena en la que te metiste sin querer. Ninguna de esas fugas parece grave por separado. Pero al final del día, cuando tienes tiempo para lo que de verdad importa, ya no queda agua en el río. Estás agotado sin haber hecho nada. Cansancio sin obra, agotamiento sin cosecha. Del otro lado de tu pantalla, hay equipos enteros de ingenieros midiendo cuántos segundos te quedas, qué colores te retienen, qué sonidos te hacen volver. Tu atención es la materia prima de la economía más grande de la historia, y la herramienta que usan para extraerla es siempre la misma: placer pequeño, rápido y constante. Nadie te encadena, te endulzan, y funciona porque el mecanismo que explotan no lo inventaron ellos. Ya estaba instalado en ti desde la infancia. Aquí está la ley que lo explica todo. Jung la tomó de Heráclito y la llamó enantiodromía. La idea es simple y brutal. Toda fuerza llevada a su extremo se convierte en su contrario. El placer perseguido sin pausa termina inevitablemente en incapacidad de sentir placer. La primera vez que probaste ese estímulo fue una fiesta interna. La 10ª vez estuvo bien. La número 1000 ya no sientes casi nada, pero no puedes parar porque ahora no lo usas para sentirte bien, lo usas para no sentirte mal. Tu sistema saturado de estímulos intensos sube su nivel de exigencia. Un atardecer no compite contra una pantalla. Una conversación tranquila no compite contra contenido editado para explotar tus emociones cada 3 segundos. Buscando sentir más, terminaste sintiendo menos.
Y esto explica esa sensación que quizás notaste en ti sin poder nombrarla, que la música ya no te eriza la piel como antes, que la comida se come sola mientras miras otra cosa, que los logros duran encendidos lo que dura una notificación. No estás roto, estás saturado. La salida que Jung proponía no era una guerra contra el placer. Desconfiaba de quienes renuncian a todo, porque veía en el rechazo extremo la misma enfermedad que en el exceso, solo que invertida. La salida es aprender a distinguir entre dos tipos de placer que se parecen por fuera y son opuestos por dentro. Existe el placer que te devuelve a tu vida y el placer que te saca de ella. El primero te expande. Cuando termina, hay algo en ti que quedó más lleno. Una caminata larga, una conversación donde fuiste visto de verdad. El cansancio bueno después de un esfuerzo que valía la pena. El segundo te encoge. Cuando termina, inmediatamente necesitas otro. Esa es la señal más confiable de todas. El placer verdadero deja saciedad. El placer anestésico deja urgencia. Uno cierra el ciclo. El otro lo reinicia. La pregunta nunca es ¿qué estás consumiendo? La pregunta es ¿qué estás evitando mientras lo consumes? Y hay una advertencia que nadie te da. Cuando empieces a soltar los placeres rápidos, no vas a sentirte mejor de inmediato. Vas a sentirte peor. Vas a aburrirte de una manera que casi duele. El silencio te va a parecer enorme. Tu sensibilidad estuvo años bajo anestesia. Y cuando la anestesia se retira, lo primero que despierta no es el gozo. Es todo lo que la anestesia estaba tapando. La mayoría abandona exactamente ahí. Interpreta el malestar como prueba de que la vida sin estímulos es insoportable y regresa corriendo al ruido. Pero quien aguanta unas semanas, descubre algo que parece magia, y es solo biología y alma trabajando juntas. Los sabores regresan. La música vuelve a tocar por dentro. Las mañanas recuperan textura. El mundo no cambió, cambiaste tú. Así que hoy, una sola pregunta para llevar contigo. No al final del día, en el instante exacto en que la mano se mueve sola hacia el alivio de siempre. Ahí, en ese segundo, detente y pregúntate, ¿qué estaba a punto de sentir? El impulso hacia el placer automático llega siempre medio segundo después de una emoción que intentaba hablar. La pregunta funciona como una luz que se enciende justo cuando el mecanismo trabaja en la oscuridad. Nadie puede transformar lo que no ha mirado. Y una vida entera está hecha de esos medios segundos donde decides si la vive un reflejo o la vives tú.